Un saludo a todos, soy la doctora Romina Novoa, otorrinolaringóloga, y a continuación vamos a hablar sobre la técnica de lavado de oído, cuándo realizarla y cómo realizarla. Los contenidos de esta presentación son conocer qué es el lavado de oído, qué opciones existen para realizar una limpieza o lavado de oído, qué se considera cerumen impactado o tapón de cerumen y cuerpo extraño del oído, cuál es la epidemiología del tapón de cerumen, cuál es la fisiopatología o cómo se forma un tapón de cerumen, cuál es la presentación clínica, cómo hacemos el diagnóstico, cuáles son las contraindicaciones para realizar un lavado de oído, qué debemos considerar antes de realizar el procedimiento de lavado de oído, conocer, aprender cómo es la técnica de lavado de oído paso a paso y cómo debemos educar posterior al procedimiento al paciente en cuanto a la prevención. Y las conclusiones de esta presentación. Entonces, ¿qué es el lavado de oído? El lavado de oído es una técnica o procedimiento destinada a la remoción, expulsión de un tapón de cerumen u objeto del conducto auditivo externo mediante la irrigación del líquido con una técnica adecuada. ¿Qué formas existen de realizar una limpieza de oído, una extracción de un tapón de cerumen o de un tapón o cerumen impactado? Existen las medidas farmacológicas con sustancias que llamamos cerumenolíticos, por ejemplo el carbonato de sodio, el peróxido de hidrógeno o llamada agua oxigenada y glicerina. Existe el lavado de oído, que es una técnica de irrigación mediante una jeringa con agua tibia para realizar la remoción. Existe la extracción manual, que solemos hacer a los otorrinolaringólogos, con uso de instrumentales especiales para esto, uso de curetas, para poder realizar una remoción directa bajo visión directa, que generalmente la hacemos bajo la visión de un microscopio o con una luz frontal. Y por último la microaspiración, que es el gold estándar, se realiza bajo la visión con un microscopio y con una fuente de aspiración y pequeños aspiradores de oído podemos limpiar y extraer todo. A veces utilizamos también como coadyuvante el uso de cerumenolíticos. En cuanto a la impactación de cerumen o tapón de cerumen, según la Academia Americana de Otorrinolaringología, es la acumulación de cerumen en el conducto auditivo externo que causa síntomas o impide la evaluación de la otoscopía completa, como vimos en la clase anterior, o ambas. Y podemos encontrar distintos tipos de tapones de cerumen, un cerumen húmedo o un cerumen seco, que va a depender de cada uno, es algo constitucional, ninguno es patológico. Podemos encontrar, según la manipulación que pueda existir en el oído previamente, un cerumen profundo, un cerumen más superficial que está más lateral en el conducto auditivo externo, o un cerumen comprimido que también puede variar según la manipulación, por ejemplo con cotonitos que determina comprimido y adherido a la membrana timpánica. ¿Qué es un cuerpo extraño de oído? Para diferenciarlos, cualquier objeto inanimado como un juguete, una semilla, una pila, una mostacilla o incluso objetos animados como insectos que se introducen en el oído de forma accidental o intencional y que puede generar las mismas molestias que un tapón o incluso algunas situaciones de mayor gravedad como lo es una pila. Debemos acá destacar que es una contraindicación absoluta realizar un lavado de oído con irrigación, con agua, em, cuando tenemos una pila u objetos vegetales que al humedecerlos y mojarlos van a crecer, van a absorber este líquido y van a crecer en tamaño, pudiendo generar una lesión del conducto auditivo externo, dificultar las maniobras de extracción y una infección, además. En cuanto a la epidemiología del tapón de cerumen, es más frecuente en la población adulto mayor, seguida por aquellos que tienen una discapacidad intelectual, siendo en porcentajes menores niños y en adultos sanos. ¿Cómo se produce un tapón de cerumen? Para entenderlo, primero debemos saber que el cerumen es una sustancia que
se produce de forma normal en un conducto auditivo externo sano, por glándulas que se ubican en distintos niveles en la piel, en la porción más externa del conducto auditivo externo. La función del cerumen es ser un protector, una barrera mecánica por el atrapamiento de partículas y también una barrera hidrófoba con algunos componentes químicos que permiten eh, protegerla de algunos tipos de infecciones y de cambios o variaciones del pH que pudieran favorecerlas. Facilita además la descamación de la piel del conducto auditivo, es decir, de la eliminación de los queratinocitos de forma direccional, siempre hacia la zona más externa, de medial a lateral, como una autolimpieza natural, manteniendo la hidratación adecuada de la piel. Cuando tenemos una falla en la autolimpieza por algún factor promotor, por ejemplo, el uso de audífonos, sobre todo de los audífonos que van insertos muy mediales en el conducto auditivo externo, el uso permanente de prótesis auditivas o de tapones de oído durante todo el día o por muchas horas durante el día de forma recurrente, el uso de cotonitos para tratar de limpiar o de rascar el oído u otros objetos, e incluso enfermedades dermatológicas como las dermatitis crónicas o la psoriasis, o algún factor anatómico como por ejemplo el conducto auditivo externo estrecho, que finalmente llevará a que falle el proceso de autolimpieza generando un tapón de cerumen o un cerumen impactado en el conducto auditivo externo. Bueno, el tapón de cerumen o el cerumen impactado eh, puede dar diversos síntomas. La mayoría de las veces es asintomático, pero el paciente puede referir una pérdida de audición, sensación del oído tapado, dolor de oído, picazón del oído, dolor, sonido en el oído, que llamamos tinnitus, incluso mareo o vértigo. Cuando un paciente se presenta con esta clínica, lo que debemos hacer es indagar en toda su historia clínica porque necesitamos saber si va a ser un paciente candidato o no, o que requiere o no extraer este tapón de cerumen. Por lo tanto, debemos saber si el paciente ya ha sido sometido a procedimientos previos de lavado de oído, de extracciones de tapón de cerumen, si es que hace otitis recurrentes externas, si ha sido operado reciente o previamente del oído, si ha tenido algún proceso infeccioso grave relacionado al oído, si utiliza cotones o se manipula el oído de forma recurrente, si tienen alguna enfermedad dermatológica. Hay que indagar en todas las posibilidades que pudieran estar relacionadas a algún factor promotor de la formación de tapones de cerumen. Y a continuación debemos proceder al examen físico y debemos partir evaluando siempre desde la zona más externa, periauricular, pabellón auricular, retroauricular, pero lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de qué es lo que le pasa a este paciente es la otoscopía, que es lo que va a confirmar la presencia de un tapón de cerumen o lo que va a confirmar la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, mediante la otoscopía, que lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuándo debemos derivar un paciente al especialista, al otorrinolaringólogo? Por ejemplo, en perforaciones de la membrana timpánica, es decir, pacientes que tienen antecedentes de otitis media crónica o pacientes que hicieron algún daño con algún objeto en el tímpano de forma reciente o que el paciente tiene conocimientos o duda de que posiblemente tiene una perforación timpánica y nosotros no logramos ver o evaluar completamente el tímpano. Pacientes que tienen una infección activa en el oído, ya sea una otitis externa aguda o una otitis media aguda. Pacientes que han sido sometidos a cirugía de oído reciente. Pacientes que tienen tubos de ventilación, tubos de timpanoplastía, que llamamos tubos T o colleras en el oído,
no se pueden someter a lavado de oído porque no les puede entrar agua en el oído. Y lo que nombramos anteriormente, que dijimos que no podemos realizar un lavado de oído con irrigación de agua en aquellos que tienen cuerpos extraños como pilas o objetos orgánicos. Otra contraindicación absoluta es la sospecha de colesteatoma, ya sea un paciente que tiene esta patología de forma diagnosticada o una historia altamente sugestiva de que lo tenga. Algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, que tengamos anomalías anatómicas, se sugiere en estos casos derivar al otorrino, pero pueden haber algunas estenosis del conducto leves que podrían permitir un lavado de oído. También se sugiere derivar al otorrino a niños no cooperadores o pacientes no cooperadores, pacientes que no toleran el procedimiento, pacientes que tienen historia de cerumen refractario al lavado de oído o aquellos a quienes no se les logra aliviar el síntoma o extraer el tapón durante el procedimiento. Antes de realizar un lavado de oído debemos considerar algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la anatomía del conducto auditivo externo, la edad del paciente que vamos a tratar y la temperatura del agua que vamos a utilizar. De la anatomía del conducto auditivo externo es importante saber que por su forma, su composición, en adultos, el conducto auditivo externo tiene un trayecto de póstero superior a antero inferior. En niños menores de 3 años, el conducto auditivo externo tiene un trayecto de póstero superior predominantemente y más estrecho que en el adulto. La edad es importante porque en menores de 12 años tenemos que evaluar la factibilidad de realizar, ya sea por condiciones extras que tenga el paciente, de que podamos tener cooperación por parte de él y pueda realizar el procedimiento. Los niños deben estar acompañados, ¿cierto? Por un adulto, ya sea por sus padres, por su madre. Los niños tienen mayor riesgo de vértigo y tienen una piel más delicada. También debemos considerar la temperatura con la que vamos a hacer el procedimiento, que debe ser lo más próximo a la temperatura corporal, un agua tibia, porque las temperaturas frías o calientes pueden generar vértigo y nistagmo. Debemos tener el equipamiento adecuado. ¿Cuál es el equipamiento adecuado? Una silla en posición erguida e idealmente que tenga un soporte de la cabeza para disminuir o reducir al máximo el movimiento de la cabeza durante el procedimiento, un protector facial idealmente que pueda proteger al paciente del agua que pueda salpicar en la cara, un otoscopio porque debemos siempre valorar con otoscopio antes de realizar el procedimiento, también durante el procedimiento y al finalizarlo, con una otoscopia de múltiples tamaños para poder observar y examinar correctamente el conducto auditivo externo. Necesitamos un dispositivo de irrigación. Existen dispositivos que están hechos para esto, los cuales tienen un control de presión y flujo de agua. Si no contamos con este equipo, de forma alternativa podemos utilizar jeringas de 30 a 60 ml conectadas a un catéter venoso, este catéter venoso sin su aguja. Termómetro para poder medir y controlar la temperatura del agua que vamos a utilizar, un recipiente donde podemos poner esta agua a una temperatura de 37 grados aproximadamente, tener un recipiente para tener el agua y un recipiente para poder recibir el agua que va cayendo del oído a medida que vamos irrigando. Necesitamos material absorbente para poder estar secando al paciente y mantener todo de forma adecuada y idealmente una capa protectora para proteger la ropa al paciente de la caída del agua. Necesitamos tener una luz frontal de forma ideal para poder estar mirando directamente el lavado de oído, el conducto y
también tener a mano cerumenolíticos, por ejemplo, el agua oxigenada. Entonces el protocolo de irrigación se va a realizar por pasos, donde tenemos que considerar distintos elementos que son importantes. Debemos preparar al paciente. Es lo primero, debemos informar de qué se trata el procedimiento, tanto al paciente como a los padres en el caso de que el paciente sea un niño. Debemos tener un consentimiento informado para los padres o para el paciente. Cerumenolíticos. En algunas ocasiones es favorecedor aplicar el agente cerumenolítico antes del procedimiento, unos 15 a 20 minutos antes y luego realizar el procedimiento. En algunos casos, el cerumenolítico podría incluso ser terapéutico porque puede disolver este tapón, por lo que tenemos que volver a revisar con el otoscopio. Para el posicionamiento adecuado del paciente para el procedimiento debemos sentarlo de forma erguida, debemos secar externamente el conducto antes de realizar el procedimiento y debemos ajustar todas las medidas de protección tanto oculares y de la ropa. Debemos preparar nuestro material, realizar la otoscopía, posicionar al paciente y que él sostenga el colector de fluido cercano a la cara porque el agua va a caer. Debemos traccionar suavemente en adultos hacia posterior superior el pabellón auricular y en menores de 3 años hacia posterior inferior. Y en cuanto a la técnica de irrigación, debemos introducir cuidadosamente la punta del catéter o del instrumento que viene preparado para esto, introducir cuidadosamente la punta en el tercio lateral del conducto auditivo externo. Debemos dirigir el flujo hacia la pared posterior superior del conducto y realizar una irrigación suave y continua, algo como se ve en esta fotografía. Debemos monitorizar durante el procedimiento, es decir, repetir a medida que el tapón de cerumen se va desprendiendo y expulsando, monitorear de forma permanente la tolerancia del procedimiento para el paciente y la resistencia o eliminación del tapón de cerumen. Para hacer esto debemos permitir, cuando queramos revisar, la evacuación de líquido entre cada irrigación. Debemos evitar el contacto con las paredes del conducto o de la máquina timpánica durante la extracción y la irrigación para no generar dolor o lesiones. En el paso final debemos corroborar que se extrajo de forma completa el tapón de cerumen, debemos secar el pabellón y debemos secar también todas las otras partes que fueron salpicadas con agua. La otoscopía final debemos revisar el conducto auditivo externo, revisar la membrana timpánica y verificar que no hay complicaciones. Debemos realizar un seguimiento, por ejemplo, si el paciente tenía una pérdida auditiva de antes y además persiste la hipoacusia luego del procedimiento, debemos solicitar una audiometría o derivar al otorrino. Debemos idealmente realizar un control en 1 o 2 semanas para evaluar si los síntomas persisten por los que consultó, derivar al otorrino si hubo un fracaso de tratamiento o alguna complicación. Y si todo esto está bien y a las 2 semanas estaba todo bien, controlar en 3 a 6 meses para evaluar la recurrencia y poder establecer más o menos una periodicidad en la limpieza de oídos si es que es necesario. Debemos realizar también una educación del paciente con la idea de poder prevenir la recurrencia de los tapones de cerumen y favorecer el autocuidado. Partiendo por una higiene segura, debemos evitar la introducción de objetos, prohibir el uso de cotones o algodones, limpiar solamente la ducha con agua y jabón suave. En algunos casos se recomienda el uso de protección del conducto auditivo, por ejemplo, usar tapones a medida para el agua o secar completamente tras la exposición al agua. Realizar modificaciones de los hábitos, por ejemplo, utilizar menos tiempo los audífonos con descansos regulares o incluso preferir aquellos que son más externos, que no se introducen en el interior del conducto auditivo externo para prevenir la formación del tapón. Mantener controladas las patologías dérmicas.
abordar de forma activa el eczema y la psoriasis con el médico especialista y realizar un seguimiento preventivo, realizar evaluaciones anuales, limpieza profesionales cada 6 o 12 meses según la necesidad del paciente. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la impactación del cerumen es frecuente y afecta a poblaciones vulnerables requiriendo intervención activa. La evaluación otoscópica exhaustiva es el pilar fundamental antes de cualquier intervención. El lavado de oídos es un procedimiento seguro y efectivo cuando se realiza en pacientes apropiadamente seleccionados. Las contraindicaciones absolutas deben ser respetadas para evitar complicaciones iatrogénicas. La derivación otorrinolaringología está indicada cuando el procedimiento no es exitoso. La educación del paciente sobre prevención de recurrencia es fundamental para lograr resultados a largo plazo. La técnica procedimental correcta previene la mayoría de las complicaciones. Muchas gracias.